La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En contacto directo. Hola Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Las cumbres de las Américas han evolucionado. La primera fue en Panamá en 1956, en plena Guerra Fría. Y asistieron los dictadores Fulgencio Batista de Cuba, Anastasio Somoza de Nicaragua, Alfredo Stroessner de Paraguay, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, Pedro Aramburu de Argentina. Por el Ecuador asistió el presidente constitucional José María Velasco Ibarra. La tercera cumbre, y primera con el actual formato, fue la de Miami, convocada por Bill Clinton en 1994, después de la disolución del Imperio Soviético. La de Panamá de 2015, a la que volvió Cuba, representada por Raúl Castro, ha sido calificada como una que marca una nueva era en la región. Está con nosotros Ricardo Patiño, canciller. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto de estar aquí con usted, conversando sobre la política internacional, en buena hora que lo podamos hacer. Gracias, igualmente. ¿Cuáles son los elementos que a su juicio marcan esta nueva era en la región? Bueno, hay uno que es fundamental, que todos los países de la región estamos representados. Es una verdadera cumbre de las Américas. Estuvo tanto tiempo excluido Cuba, tan injustamente excluida. Y usted ha dicho en buena hora, que ha recogido justamente la información, cuántas dictaduras pasaron por la cumbre de las Américas y no se decía nada de ellos. Sin embargo, se excluía Cuba supuestamente por la falta de democracia. No se le excluía por la falta de democracia, se le excluía por un pensamiento distinto, porque tenían una ideología marxista, por ideología, no por democracia, ni por derechos humanos. Pero sí, además, en la carta de la OEA se consideraba que la ideología marxista era contraria al sistema democrático liberal, digamos, adoptado por todos los países. Eso es lo que ellos decían, porque en la Carta de las Américas se establece, en la Carta de la OEA se establece que se respeta el derecho de cada país de establecer su propio sistema. Lo que pasa es que la imposición de los Estados Unidos permitió no solamente la expulsión de Cuba, sino el mantenerla expulsada durante 60 años, lo cual era gravísimo. Ahí hay un elemento de cambio fundamental, el haber incorporado a Cuba a la cumbre, pero en segundo lugar, también el haber puesto los puntos sobre las IES por parte de los presidentes. El decirle a los Estados Unidos en su cara y con respeto: señores, la relación, si ustedes quieren tener una relación razonable, una relación cordial, una relación respetuosa con América Latina y el Caribe, respeten a nuestra América Latina y el Caribe. Lamentablemente, después de la exclusión de Cuba durante tantos años y después de el anuncio en diciembre de volver a tener relaciones con Cuba, de normalizar, como se dice, o restablecer las relaciones con Cuba, sin embargo, comienzan con una nueva agresión, porque eso es una agresión desde el punto de vista diplomático, a Venezuela, señalando que es un país que se constituye como una amenaza inusual y extraordinaria contra los Estados Unidos. Después han dicho que no, que solamente es un formato que lo utilizan obligatoriamente para hacer sanciones, pero la realidad nos dice todo lo contrario, porque hicieron un texto exactamente igual antes de invadir Afganistán, antes de invadir a Panamá, antes de invadir a Irak, antes de invadir a muchos otros países. Por tanto, sí, eso sí es una amenaza y hay que decirlo con claridad. Ahora, pero el decreto ejecutivo de Obama lo que establece sanciones contra 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, de la Guardia Bolivariana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la fiscal que ha detenido al alcalde mayor Ledesma, establece sanciones contra sus bienes en Estados Unidos. Ellos tienen grandes bienes en Estados Unidos, le congela esos bienes y no establece ninguna sanción contra el país ni contra el gobierno. Mire lo que usted dice que ellos tienen grandes bienes en Estados Unidos, me gustaría saberlo. Sería bueno. Pero ¿por qué establece la sanción en Estados Unidos? Pero eso es lo que quiero decir, o sea, yo creo que quiero decir una cosa. Usted dice, ellos que tienen grandes bienes en los Estados Unidos se los congela. Yo quisiera preguntarle si usted sabe cuáles son los grandes bienes que tiene la fiscal de Venezuela en Estados Unidos, que tiene la Guardia Bolivariana en los Estados Unidos. No hay esa demostración, no hay esa información ni siquiera. Pero usted lo dice y entonces la gente piensa. Yo he leído el decreto, que yo es bien también largo, lo he el leído. decreto, Sí. Y en el decreto se establece justamente, si fuera así, que no tiene nada la fiscal ni los otros 6 oficiales de la Guardia, entonces sería ridícula esa sanción. Pues. Es ridícula. O sea, ¿por qué es ridículo congela todo el bienes? decreto. ¿Por qué congela las cuentas corrientes y los bienes de ellos si no los tienen? A ver, es ridículo el decreto desde que comienza hasta que termina.
Así que no se preocupe de que sea ridículo la última parte. Es ridículo desde el comienzo, pero es amedrentador. Esto es lo que pretenden ellos, amedrentar a Venezuela. Porque además lo han hecho toda la vida y es importante por eso esa discusión. A ver, ¿pero en qué sentido lo amedrenta? ¿Sería en el sentido, por ejemplo, de que muchos funcionarios corruptos, como hay en otros países también, se van a Estados Unidos, que es el lugar más seguro del mundo, y resulta que ahora Estados Unidos le dice, no, ustedes no pueden venir acá porque sus bienes, sus cuentas corrientes se quedan congeladas? No, Alfredo, porque amedrentar es comenzar a poner sanciones. Cada vez que Estados Unidos ha invadido algún país, y lo ha hecho decenas y, digamos, podríamos hablar de centenares de veces en el mundo, primero comienza con eso, en todas partes, en Libia, en Siria, en todos lados, incluso en Rusia ahora. Digamos, es la tarjeta amarilla. Es la tarjeta amarilla, siempre es, a ver, ahí te pongo la tarjeta amarilla, y entonces comienza a asustar para que los demás digan, la práctica yo creo que Obama tuvo una reunión exitosa con Raúl Castro, todos, pero en lo que se concierne al asunto de Venezuela, él, sin embargo, por ejemplo, mantiene el decreto ejecutivo, él no lo ha cambiado, dice que no lo va a cambiar. Pero hay que decir algo, usted dice que fue exitosa la presidencia del presidente Obama, yo lamento decir que fue un fiasco la presidencia del presidente Obama, y lo digo con respeto a él, pero fue un fiasco. Yo me refería a la reunión en el sentido, por ejemplo, que ofreció levantar a Cuba de la lista de 4 estados terroristas, ya lo hizo. Están analizando y siguiendo un proceso que es largo por el Congreso para el bloqueo económico. Aparece como si fuera una dádiva de los Estados Unidos. Es una exigencia mundial, y usted lo sabe. Claro, todo el mundo en Naciones Unidas hace 20 años votó en contra de esto. No podemos decir que es un gran éxito de los Estados Unidos, pero todo lo contrario. Pero si hasta el señor Castro le pidió disculpas, le dijo que los causantes eran todos los presidentes anteriores y a él le dijo que le pedía disculpas. A ver, una cosa es que sea diplomático el presidente Raúl Castro en la relación con los Estados Unidos, especialmente ahora, y otra cosa es que está pidiéndole disculpas por lo que Cuba le haya hecho a los Estados Unidos, o sea, porque así aparece, ¿no? No, le pidió disculpas personalmente a Obama, por eso yo me refería a Obama. O sea, lo que hizo el presidente Raúl Castro es disculparse de los anteriores presidentes de Estados Unidos con respecto a Obama, porque Obama está dando, efectivamente, ha dado un paso importante históricamente. Pero eso es una claro. cosa. Y otra cosa es que Raúl Castro le haya pedido disculpas por algo que Cuba hizo con Estados Unidos. Cuidado, confundimos las cosas. Es clarísimo. Le dijo a él personalmente, todo esto ha hecho Estados Unidos, pero usted no tiene que ver, usted no ha hecho nada, usted más bien está en otra línea. Ahora en esa línea, entonces, se considera que la presencia de Obama también forma parte de este cambio. Claro que no es un cambio voluntario, generoso. Así, es un cambio exigido por el mundo entero. Pero en segundo lugar, lo que sí hay que decir es algo. Lamentablemente, no ha habido cambios respecto a quien es el Premio Nobel de la Paz con respecto al mundo entero. Porque la cantidad de decretos ejecutivos que han salido en los tiempos del señor Obama y anteriormente en los tiempos de Bush, que han dado lugar a invasiones en muchísimos estados y a la violación del derecho internacional, es algo que tiene que corregir. El señor Obama en estos 2 últimos años de gobierno debería de hacerse verdadero de Premio Nobel de la Paz. Bueno, pero Obama no ofreció hacer eso. Él dijo muy claramente, con Castro hemos acordado respetar nuestros 3 acuerdos. O sea, yo voy a seguir apoyando a todos los activistas de derechos humanos que luchan por los derechos humanos, por la libertad de expresión, etcétera. O sea, todas las acusaciones incluso que recibió en ese sentido de los otros presidentes de los gobiernos progresistas, él sostuvo que ellos van a seguir en la misma línea, digamos. Bueno, eso es lo lamentable. Lo lamentable es que ellos quieren seguir teniendo injerencia ilegítima en nuestros países, que nosotros no pretendemos tenerla en los Estados Unidos, y ellos quieren seguir teniendo injerencia, en algunos lados invadiendo directamente, y en otros lados infiltrándose en nuestras sociedades, intentando imponer su visión del mundo, que no es nuestra visión del mundo, y además intentando imponer a sus instituciones para continuar con estos terribles listados que ellos hacen. Ahora, pero hay una cosa importante aquí, por ejemplo, el comandante Castro se refirió al CELAC y a UNASUR como las nuevas organizaciones, incluso podrían sustituir a la OEA. Pero, por ejemplo, en el asunto de la guerra de la Malvinas, donde hay una situación clarísima de Estados Unidos, pero eso es un asunto que incluso está en manos de Naciones Unidas 30 años y no pasa nada. En el CELAC, de los 33 países miembros, 12 son del Caribe, son miembros de la Comunidad de Naciones. El jefe de Estado es la reina de Inglaterra. ¿Usted cree que en el CELAC se podrá hacer algo por las Malvinas? Bueno, debo decirle que ha habido una reacción y una posición bastante firme, tanto en UNASUR como en CELAC, de oponerse a la existencia de un enclave colonial
que es vergonzoso para el mundo en los actuales momentos. O sea, que las Malvinas sea controlado, tenga soberanía del Reino Unido, es una vergüenza. Bueno, igual que estos son los que residuos Guantánamo. del Imperio Soviético que tengan Gibraltar en España. O sea, una cosa clavada ahí. El problema de Palestina nace porque era colonia también de Inglaterra. El problema de las Malvinas nace por lo mismo. O sea que todos los problemas de esos graves que han aparecido son restos del Imperio Británico. Eso está clarísimo, pero el asunto Por supuesto, pero hay que... ¿podrá hacer algo? No sabemos si lo podrá hacer. Tengamos confianza en que lo podrá hacer. Mire que no se tenía confianza en que en algún momento las sanciones y el bloqueo que Estados Unidos tenía contra Cuba se podía terminar. Y el presidente Obama anunció en la Cumbre de las Américas que él está hablando con el Congreso norteamericano para que ese bloqueo termine. Son cosas que siempre, normalmente, uno piensa que los hechos que en la historia han demorado mucho tiempo no podrán cambiar, pero la historia es inexorable y el colonialismo tendrá que terminar. En algún día, estoy seguro que ese pedacito de tierra que tienen los Estados Unidos en Cuba, esa prisión de Guantánamo tan vergonzosa, tendrá que salir de ahí. También tendremos esperanza en que las Malvinas algún rato tengan el control de Argentina. Estos cambios son fundamentales y para eso es necesario una discusión interna entre nuestros países. Usted hace referencia a los países caribeños cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra. Ciertamente que ahí las cosas son difíciles, por eso, por ejemplo, el presidente planteaba, y es una propuesta muy interesante, que el sistema de derechos humanos de la OEA ya no siga llamándose interamericano, porque ni Estados Unidos ni Canadá lo aceptan. Ni tampoco los países del Caribe. Ni tampoco los países del Caribe. Por eso me parece tremendamente interesante la propuesta y vamos a trabajar por eso, para crear el sistema latinoamericano de los derechos humanos, porque son solamente los países pero no puede latinoamericanos. ser con la misma Corte de San José trasladada al sistema latinoamericano. ¿Sí? Podría ser. Podría ser. Porque la verdad es que muy los otros difícil. países no aceptan a la Corte. Y no lo O van sea, a ni aceptar. Estados Unidos, ni Canadá, ni los del Caribe. Así es, ni lo van a aceptar. O sea, esa es la realidad. Hemos intentado, hemos trabajado, yo recuerdo. Pero eso es, digamos, un largo trabajo del cual se están sentando las bases. Es un largo trabajo, pero sí sería interesante hacerlo para que haya coherencia. El problema de la política internacional es que hay demasiada incoherencia y doble discurso. Entonces es necesario que haya coherencia. Los países que creemos en el sistema de derechos humanos, firmémoslo y trabajemos por él. Los que no creen, está bien. Si los países caribeños, con todo respeto, consideran que ellos tienen que atenerse a un sistema judicial, incluso de derechos humanos, del Reino Unido, que lo hagan. No hay problema, hay respeto por ellos. Pero que no tomen decisiones sobre el sistema interamericano de derechos humanos y no tengan responsabilidades sobre eso. Que haya coherencia. Y esa es la propuesta del presidente Correa. Un sistema latinoamericano de derechos humanos. Bueno, Vamos por son eso. muchas cosas por las cuales se podría conversar en otras ocasiones. Así que espero que dentro de sus múltiples viajes nos dé otro espacio para continuar conversando. Y gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos con ustedes. Una pausa. Al volver estará en nuestro estudio Santiago Guarderas, decano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Vamos a hablar sobre la reforma a la ley de MIES. ¿Es regresiva? ¿Se ajusta a los mandatos constitucionales? ¿Respeta los tratados internacionales de derechos humanos? Lo examinamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía.